Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla su servidor, el doctor Víctor Hugo Barrios Parrilla. Pues bueno, complacido de esta participación, de esta invitación que me hace la hora PAF, para platicar con ustedes el tema de acuerdos conclusivos. Y pues bueno, agradecerle a todo el grupo editorial Casia, al maestro Joan Irving Valtierra, y en general a todo el grupo de colaboradores de la familia Casia, de la familia PAF, a la hora PAF, por la oportunidad y por esta amena y grata invitación a este programa. Y pues bueno, platicaremos el día de hoy en esta hora algo muy importante, un tema que es relativamente, podríamos decir, reciente, tiene menos de la década como tal, en ese sentido. Y pues bueno, son los acuerdos conclusivos, pero platicaremos de este tema de acuerdos conclusivos de una manera muy diferente a como normalmente lo abordan. Entonces, empezaremos por platicar, por ponerle los antecedentes, por ponerles, comentar con ustedes. Pues bueno, la Prodecon nace desde el año 2011, conociendo de quejas, conociendo de consultas fiscales, sugerencias, emitiendo recomendaciones respecto de los contribuyentes. Pero vamos a ir comentando con ustedes todo lo que es la normatividad relativa al procedimiento de los acuerdos conclusivos, a la solicitud de acuerdos conclusivos, y en determinado momento poder compartir con ustedes la experiencia que se tiene respecto de esto. Y prometo que este programa va a ser muy interesante para todos ustedes, en virtud de que compartiremos experiencias, cuestiones que para ustedes pueden representar ciertos tips, ciertos elementos que les van a permitir explotar la figura de los acuerdos conclusivos de una manera muy óptima para ustedes. Y pues bueno, decíamos la creación de la Prodecon 2011, pero algo importante que quiero que ustedes tengan presente es lo siguiente. En el Código Fiscal de la Federación se reforma en el 2014 y se adicionan ciertos artículos, que es del 69C, al 69H del Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Dentro de estos artículos, pues bueno, se regula todo lo que es, o nace la figura del acuerdo conclusivo, que permitirme decir inicialmente con ustedes que es un medio alternativo de solución en materia fiscal y evidentemente también en materia de comercio exterior. No lo dejo de lado, pero digo, vamos a abundar un poquito en materia fiscal. Si nos da tiempo en esta hora, compartir un poquito también de sus repercusiones en materia de comercio exterior. Pero bueno, ¿qué implica el acuerdo conclusivo? Pues bueno, o qué abarca, pues prácticamente todo lo relativo a las contribuciones, a los hechos o omisiones que la autoridad puede detectar. Y pues bueno, partiendo del famoso artículo 69C, pues bueno, vamos a ver que el capítulo segundo nos establece precisamente todo lo relativo a cómo inicia el objeto de los acuerdos conclusivos. Y pues bueno, valga la expresión, me voy a permitir primero definir qué es un acuerdo. Pues bueno, un acuerdo como tal, como diríamos los abogados, pues bueno, es aquella voluntad de dos o más partes para llegar a un mismo fin, en el cual existe evidentemente una voluntad, un acuerdo de las partes para poder resolver de manera apropiada, atinada, ciertos puntos a considerar. Y conclusivo entendamos obviamente con la conclusión o con la culminación. En este caso vamos a hablar de alguna diferencia de índole fiscal o de índole en comercio exterior, pero bueno, como comento, vamos a concretarnos a la materia fiscal. Y pues bueno, es importante señalar que cuando los contribuyentes son objeto de facultades de comprobación, a las que se refiere obviamente el artículo 42 en sus fracciones segunda, tercera y novena, entiéndase por estas una visita domiciliaria,
una revisión de gabinete o bien una revisión electrónica y no esté de acuerdo con los hechos o omisiones asentados en la última acta parcial, tratándose de una visita domiciliaria, en el acta final, también dentro de una visita domiciliaria, o el oficio de observaciones, tratándose de una revisión de gabinete, o bien en la resolución provisional cuando nos referimos a una revisión electrónica, ¿vale? Podemos considerar que esos hechos o omisiones que pueden entrañar como consecuencia un aparente incumplimiento de disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar precisamente la adopción de un acuerdo conclusivo. Ese acuerdo conclusivo como tal, como lo establece el propio ordenamiento, el propio código fiscal, pues ese acuerdo conclusivo podrá versar sobre uno o varias o todos los hechos o omisiones que esté considerando la autoridad y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. Importante dentro de esto, antes de continuar con toda esta charla, y haciéndoles la exposición propia del acuerdo conclusivo, es importante señalar que esto se puede hacer como tal desde el momento en el que está la auditoría, desde el momento que se inicia recomendación. ¿Y por qué se dice desde un principio? Eso lo permite la propia ley orgánica de la PRODECON, en el artículo 96, en el cual lo regula precisamente que desde que está en el inicio de facultad de comprobación lo puede hacer valer o puede solicitarlo el contribuyente. Pero ¿por qué hacerlo? Inclusive el propio Código Fiscal no lo regula así, lo recomienda así, es ¿por qué hacerlo en la última acta parcial? ¿Por qué hacerlo en el acta final? ¿Por qué hacerlo en su momento en el oficio de observaciones? ¿Por qué hacerlo en determinado momento en la resolución provisional? En ese sentido, ¿por qué hacerlo en ese sentido? Porque hasta en esos momentos es donde la autoridad no está calificando como tal, pero de alguna forma ya me está asentando o ya me está señalando cuáles son los hechos o omisiones que advirtió del ejercicio de sus facultades de comprobación. Eso tenerlo bien claro. Entonces, de alguna forma ya tenemos cuáles son los aspectos que la autoridad observó y poder en determinado momento tratar de desvirtuar ante la PRODECON. Entiéndase que el acuerdo conclusivo y lo que estamos comentando, si bien es cierto, como se los dije, pueden hacerlo desde un principio, recomendación, no lo hagan hasta esos momentos, pese a que el propio código, pese a que la propia ley orgánica de la PRODECON nos permite hacerlo, no lo hagan. Primera recomendación, no lo hagan, no quemen el cartucho. ¿Por qué? Porque en determinado momento no podríamos nosotros presentar, como en la práctica en muchos aspectos administrativos se hace, en alcance de mi escrito tal, te agrego esto. No. Los hechos o omisiones que hagamos valer o sobre los cuales solicitamos el acuerdo conclusivo son únicamente esos los que se versarán, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos totalmente presente eso. Importante dentro de esto, para que también lo tengan presentes al momento en el que van a usar o a disponer de esta figura que es el acuerdo conclusivo. Este acuerdo conclusivo no se puede ni se podrá promover una vez que la autoridad haya emitido la resolución determinante de un crédito fiscal. Es decir, en términos del 50 del Código Fiscal de la Federación, se establece que la autoridad tendrá 6 meses, tratándose de revisión de gabinete o visita domiciliaria, un plazo de 6 meses para emitir la resolución determinante. Y en la revisión electrónica, obviamente, el plazo es acotado a 40 días. Entonces, hay que tener en cuenta claramente que, pese a que tengamos ese plazo de 6 meses, una vez que se notifica el oficio de determinación de contribuciones de crédito fiscal, valga la expresión, no podemos promoverlo. Ya una vez que se pronunció o se dictó esa resolución, no procede la presentación o la solicitud más bien de un acuerdo conclusivo. ¿Qué sucede con esto? Y algo que tengan muy importante, la autoridad tiene 6 meses, sí, pero si la hacen 3 o 4, no pasa nada.
Ojo, algo importante también como tip, que iba a compartir con ustedes muchas cosas que en la experiencia profesional suceden. ¿Qué sucede? Puede que el día de hoy, vamos a pensar que me notificaron, vamos a pensar en febrero, abril, vamos a poner abril, que serán 4 meses. Para esta fecha tendríamos 4 meses aproximadamente, de abril a agosto tendríamos 4 meses. Y vamos a pensar que estamos confiados en que en septiembre, octubre nos va a llegar la liquidación. Pero la autoridad puede que el día de hoy está tocando a mi timbre, a mi domicilio fiscal, como tal, y me está notificando un citatorio, ¿vale? Me está notificando un citatorio en el cual obviamente se puede advertir que me están citando para el día siguiente para notificarme el crédito fiscal. Importante dentro de esto, y hago un paréntesis, y no es que vaya yo de un lado a otro, pero quiero que ustedes sepan cómo defenderse y cómo usar esta figura. Recuerden que he comentado mucho y parte de esto va a salir un artículo con Paz precisamente, de su servidor en las próximas quincenas, relativo a esto. Importante, cuando llegue la autoridad, así sea usted el contribuyente o así sea usted el representante legal del mismo, niegue ser o el contribuyente o el representante legal. ¿Por qué es importante o por qué cobra relevancia esto que estoy diciendo? Esto normalmente lo recomendamos dentro de auditorías. Pero ¿por qué recomendamos esto? Precisamente previo a que nos notifiquen la liquidación o la resolución determinante. ¿Por qué? Porque forzamos a la autoridad a que en determinado momento nos deje citatorio para el día siguiente, ¿vale? Entonces, con ese citatorio del día siguiente, basta con que yo presente mi solicitud de acuerdo conclusivo hasta antes de la diligencia. Como tal, vamos a pensar que ahorita es la 1 de la tarde, 1:15 aproximadamente, y me lo dejan para mañana a la 1:30, 1:15, vamos a pensar. Yo presentando inclusive al mediodía del día de mañana, automáticamente la Prodecon informa a la autoridad, y en dado caso de que no fuera posible, se suspenden los plazos y se quedará sin efectos la diligencia, en virtud de que la Prodecon ya fue presentado el estudio de acuerdo conclusivo e informará, en este caso, al Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Finanzas, según sea el caso de quien haya llevado las facultades de comprobación, notificará obviamente la interposición de la solicitud de acuerdo conclusivo y se suspenderán los plazos. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a pensar que íbamos en el mes cuarto estamos al día 19. Vamos a pensar que vamos en el mes cuarto con 19 días. En ese momento se suspende el plazo y queda contabilizado 4 meses, 19 días. Independientemente, y no es que me brinque, voy a regresar a un punto, pero se va a suspender el plazo y hasta que se concluya el acuerdo conclusivo, en que haya una resolución en la cual se suscriba o no se suscriba un acuerdo conclusivo y se cierre este procedimiento, se reanudará el plazo contando mes 4, día 20, ¿vale? Así es como se continuará el procedimiento. Pero fíjense, ya nos llevamos el segundo tip del día de hoy, de esta plática de Hora Paz, en el cual pueden ustedes interponer o promover la solicitud de un acuerdo conclusivo, inclusive cuando la autoridad dejó citatorio, siempre y cuando no notifique formalmente aún dicho acto, es decir, no notifique la resolución determinante del crédito fiscal, ¿vale? Primer punto importante. Entonces, decíamos ahí entonces, ya todos los momentos en los cuales podemos presentar el estudio de acuerdo conclusivo. Todo esto, si lo quieren como referencia, lo pueden ver o confirmar en el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, importante dentro de todo esto, también quiero que tengan claro algo. El contribuyente que opte evidentemente por la presentación de un acuerdo conclusivo lo tramitará evidente e innegablemente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, ¿vale? En este escrito, independientemente de los generales, de los datos del contribuyente como nombre o denominación o razón social,
también se establecerá el RFC, obviamente todos los antecedentes de las facultades de comprobación como tal, pero algo importante también que se va a señalar es, y lo medular del acuerdo conclusivo, perdón la expresión, va a ser señalar cuáles son los hechos u omisiones en los que se atribuye o considera, valga la expresión más correctamente, que considera que no está conforme el contribuyente. Si está conforme, pues en determinado momento pues no hay nada que tratar en el acuerdo conclusivo, sino de aquellas que considera en determinado momento el contribuyente que no hay en determinado momento una conformidad, que hay un desacuerdo con esas hechos o omisiones, y expresando a juicio obviamente del contribuyente la calificación del por qué no lo considera como tal procedente. Y algo importante, decíamos por ahí, tendrá la oportunidad de aportar pruebas, ¿vale? De aportar la documentación que considere necesaria para desvirtuar precisamente o soportar los hechos o omisiones que la autoridad está de alguna forma determinando o presumiendo ya decía yo, en la acta final o última acta parcial, tratándose de una visita domiciliaria o oficio de observaciones, o en su caso la resolución provisional tratándose de una revisión electrónica, y observaciones en una revisión de gabinete. Pero entonces es importante que ustedes tengan claro, este escrito no lleva una formalidad, no es que lleve una demanda, obviamente los datos identificatorios del contribuyente, como insisto, los datos de la autoridad que emitió el acto o la que está fiscalizando, los hechos y omisiones, como repetí, y la documentación, ¿vale? Es válido que ustedes puedan hacer unos alegatitos ahí, unos alegatos, entiéndase, para aquellos que no conocen el concepto de alegatos, pues son esos razonamientos, diríamos por ahí lógicos, jurídicos, que en determinado momento dan sustento o soporte a lo que estamos pretendiendo nosotros acreditar con los documentos aportados. Ahora bien, una vez que la solicitud de acuerdo conclusivo ha sido recibida por la PRODECON, esta requerirá a la autoridad fiscalizadora, en este caso llámese SAT, Secretaría de Finanzas, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir del requerimiento que le haga la PRODECON, para que manifieste si acepta o no, ya sea total o parcialmente, el acuerdo conclusivo. Pero algo importante, y aquí es donde va a venir un truco que les voy a comentar más adelante. Lo importante dentro de todo esto que debe hacer la autoridad es lo siguiente. La autoridad deberá de manera fundada y motivada señalar los fundamentos y los motivos por los cuales está considerando procedente el rechazo de los argumentos aportados por el contribuyente en la solicitud de acuerdo conclusivo, o en su momento el por qué los acepta. Entonces es importante en determinado consideración, es importante considerar eso como tal. En determinado momento el contribuyente va a poder considerar o tener como beneficio el que la autoridad le diga el por qué. ¿Y por qué comento esto? Muchas veces la autoridad sucede que en la práctica la autoridad te dice, oye, te rechazo esta deducción porque no es un gasto estrictamente indispensable, o te rechazo esta deducción o este gasto porque no cumple con los requisitos de deducibilidad. Te rechazo esta deducción porque en determinado momento no cuenta con la documentación que ampare la materialidad de la operación. Por poner ejemplos que suceden en la práctica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Decíamos que la autoridad tiene un plazo de 20 días para que en determinado momento la autoridad se manifieste, ¿vale? Y en determinado momento fundar y motivar esa manifestación de la autoridad en cuanto a los motivos de por qué bien los admite o no. Ahora, en caso de que no atienda el requerimiento la autoridad, se les va a poner una multa. Digo, eso no es cosa que tal vez a ustedes como contribuyentes les atañe, pero sí es importante que ustedes lo tengan totalmente presente. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración todo esto que estamos comentando,
para que lo tengan presente. Y ahorita voy a comentar todo esto que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, esto que comentamos, si tienen alguna duda o quieren corroborarlo, podrán verlo ustedes en el artículo 69D del Código Fiscal de la Federación. Ahora, importante, ya platicamos un poquito de esto, del requerimiento de la autoridad. Ustedes pueden solicitar, de aquí viene otro tip, las famosas mesas de trabajo. Pero ojo, esa mesa de trabajo, a recomendación de su servidor y por experiencia en lo que hemos vivido con ciertos contribuyentes, nunca recomendamos que pidan la mesa de trabajo al inicio de la solicitud de acuerdo conclusivo, sino como consecuencia de lo que la autoridad está en determinado momento haciendo valer una vez que responde a ese acuerdo conclusivo. Y vamos a comentar el por qué. No se pierdan, estoy como que queriéndoles ahí sembrar la semillita y vamos a ver el por qué. Pero fíjense dentro de esto, no pidan mesa de trabajo al inicio, primer punto también, ¿vale? Recuérdenlo, lo vamos a comentar. Pero fíjense, importante dentro de esto, ya una vez que la PRODECON tiene, obviamente, la respuesta a la autoridad, en teoría la PRODECON tiene un plazo adicional de 20 días para concluir el procedimiento, ¿vale? Pero eso lo vemos prácticamente en el Código Fiscal de la Federación. Pero la ley orgánica de la PRODECON, y más allá de lo que es la ley orgánica de la PRODECON, sino el propio organismo, y es un organismo, no porque yo tenga amigos o conocidos en esa institución, es una institución que siendo un organismo autónomo, descentralizado, respeto y valoro mucho porque sí hace su labor desde una recomendación, desde un análisis de ley, damos muchos elementos a los contribuyentes, sí se compromete en defensa cuando los tiene que defender, sí da el empuje a que prácticamente la autoridad llegue a un acuerdo conclusivo. Y voy a comentar por qué, más allá de lo que el Código Fiscal pueda referir. Los plazos para terminar el acuerdo conclusivo normalmente no es como lo marca el Código Fiscal, sino se extiende en términos de la propia legislación de la PRODECON, la propia ley orgánica, hasta por 6 meses, ¿vale? Y va a haber, como diríamos por ahí los abogados, los contadores, los auditores, ¿vale? Tantas requerimientos, tantas actas, tantas respuestas, tantos escritos del contribuyente, como situaciones se vayan dando. Y la propia PRODECON va dando esa facilidad de que se haga, obviamente sin que esto sea te escribo, te contesto, como si fuera correspondencia, vamos a pensarlo, prácticamente de amor de migrantes, ¿no? De lejos, o de un penal, ¿no? No. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro, que la respuesta de la autoridad, la autoridad debe fundar y motivar. Cuando responde la solicitud de acuerdo conclusivo, lo que yo les decía, debe responder en ese plazo de 20 días, pero debe fundar y motivar. Debe decir por qué en determinado momento, si te las admite, no, pero si te rechaza o dice no estoy de acuerdo en suscribir el acuerdo conclusivo, debe señalar los motivos por los cuales y en determinado momento fundarlo. Les decía yo en un principio, en unos minutos atrás, les decía que en muchas ocasiones sucede que la autoridad no nos dice realmente por qué nos está rechazando la deducibilidad de un gasto o de un egreso como tal, simplemente dice no cumple o los supuestos que les comenté. Pero aquí en PRODECON, aquí es algo que yo les quiero decir como tal, a modo de consejo, y perdón la expresión a todo el auditorio, a la familia Casia, a la familia Paz, pero háganlo hasta, si quieren, perdón la expresión, como con maña, en ese sentido, porque van a forzar a que la autoridad les diga efectivamente el porqué. Oye, es que ejemplo, ¿sabes qué? No me exhibiste el contrato, no me mostraste un contrato en la auditoría. Ah, ok, si tienen el contrato, pues bueno, lo van a exhibir, ¿no? Digo, hay contribuyentes que pues a la mera hora saben que su operación es real y muchas veces están recopilando la información o hasta armándola porque no es válido decirlo.
Entonces, les da oportunidad a que ustedes sepan cuál es el criterio que está tomando la autoridad en ese momento o con relación a su auditoría para rechazarles. Entonces, oye, me está exigiendo el contrato como tal. Ejemplo, ¿y qué sucede? Ustedes, voy a poner el ejemplo para que vean cuánto se puede probar. Ah, ok, ¿sabes qué, Procon? Aquí te exhibo el contrato que me está pidiendo la autoridad, efectivamente lo tengo firmado. Ah, ok, oye, pero ¿sabes qué? Contesta la autoridad después. ¿Sabes qué? Es que el contrato no tiene fecha cierta, no tengo la certeza de eso, ni tengo la materialidad vamos a la fecha cierta. No, ¿sabes qué? Sí lo tengo con fecha cierta, ¿sabes qué? Este contrato lo ratifiqué, o tuve inclusive una demanda y exhibí ese contrato, ¿vale? La fecha cierta, ¿qué sucede? La fecha cierta es un concepto que se da, que se retoma de la materia civil desde el 2005 en jurisprudencia y que recientemente, a comienzos de este año, finales del pasado, se emite una jurisprudencia en materia fiscal en la cual esos principios de fecha cierta en materia civil se toman para la materia fiscal y la fecha cierta en un documento se dice que un documento adquiere fecha cierta, es decir, que no se presume que lo acabas de hacer por la muerte de cualquiera de los firmantes cuando se presenta ante o se inscribe ante un registro público, entiendas, un registro público de comercio, un registro público de la propiedad, un registro civil, lo que sea, ¿vale? O bien se presenta ante una autoridad con fe pública, llámale un juez, llámale un notario, llámale un corredor público. Entonces vamos a pensar, demandé o lo ratificamos ante un notario, o certifiqué el contrato ante un notario, ¿vale? Ah, ¿sabes qué? Sí lo tengo, ya me lo requiere la autoridad, ok, ya está. ¿Qué pasa? Y fíjense cómo va haciendo el juego, si quieren verlo así. La autoridad te dice, oye, no tengo contrato, ya le exhibes el contrato, oye, pero es que no tengo la certeza de que sea de esa fecha, ¿no? Es decir, que no tiene fecha cierta. Ah, ¿sabes que aquí está, te acredito? Ah, ok, sí, ya veo que ya me diste el contrato, ya me diste la fecha cierta, pero ¿qué crees? No acreditaste la materialidad de la operación. Dice, no, sabes que tengo el contrato, para aquí están los recibos, aquí están los estados de cuenta, los cuales advierte el ingreso, el egreso, es decir, el retiro del dinero y el regreso del capital, aquí tengo la evidencia de que se pagaron intereses, etc. Todo eso va generándote en determinado momento que la autoridad te va diciendo qué es lo que está observando o por qué te la está rechazando y te da la posibilidad de que tú vayas subsanando ese tipo de cuestiones dentro del procedimiento o la substanciación del acuerdo conclusivo. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro que esto como un tip y considero uno, si no es que el más importante, es el que ustedes van a ir forzando a que la autoridad les vaya respondiendo, les vaya dando una pauta legal debidamente fundada y motivada respecto de los argumentos por los cuales está rechazando sus operaciones. Entonces, para que ustedes lo tengan totalmente claro, totalmente presente, ¿vale? La estrategia de esto que ustedes van a hacer para poder salir avantes dentro de este procedimiento relativo al acuerdo conclusivo. Entonces, es bien importante que ustedes lo tengan presente, esta situación. Entonces, esto normalmente pueden llevarlo hasta 6 meses, ¿vale? Pero bien, entonces decimos, el procedimiento del acuerdo conclusivo, evidentemente, como se los comenté en un principio, suspende los plazos a los que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y el primer párrafo, el 53B y 67, que hablamos obviamente de la revisión electrónica en ese sentido, y hasta en tanto se resuelva como lo habíamos comentado. Entonces, para que ustedes lo tengan totalmente presente. Entonces, algo importante dentro de esto, y ahorita vamos a continuar con la sustanciación de todo lo que es el acuerdo conclusivo, es algo muy importante. El acuerdo conclusivo, o el contribuyente que suscriba un acuerdo conclusivo, tendrá derecho, y esto es muy importante, por única ocasión, a la condonación del 100% de multas, ¿vale? Y en la segunda y posterior se aplicará la condonación de sanciones, obviamente en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es mínimo a comparación de esto, ¿vale? Entonces, aquí importante dentro de esto, que recomendación también que quiero que tengan, si van a suscribir un acuerdo conclusivo, no se vayan en determinado momento, y se los recomiendo, por favor, si están viendo ustedes, porque hay contribuyentes que traen esta auditoría, pero ya traen otra detrás, y otra detrás, y otra detrás, y prácticamente parece como que ya es parte de su día a día, ¿no? Ponderen el monto de la multa. Vamos a pensar que el crédito fiscal es una multa
vamos a pensar, digo, no es chiquita, pero vamos a ponerlo así, de 100,000 pesos. Pero si saben que en el otro ejercicio, lo que están realizando, les van a terminar tal vez una multa de 1,000,000, por un ejemplo, pues pondérenlo, o sea, no es lo mismo, perdóname 100,000, perdóname 1,000,000. ¿Sí me explico? Y hablo de perdonar de una forma coloquial o amigable, que es obviamente condonar, ¿no? O sea, esa condonación de la multa hay que tenerla en consideración en ese sentido, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy, muy, muy presente para que no tenga ninguna clase de duda al respecto, ¿vale? Importante dentro de esto, digo, y voy a desarrollar todo lo que es o estoy desarrollando todo lo que es la substanciación del procedimiento a grosso modo, pero vamos a ir a los bemoles, ¿vale? En contra de los acuerdos conclusivos que se suscriban y demás, no hay medio de defensa, no hay que me voy a un amparo, me voy a un juicio de nulidad, nada. Son actos que en determinado momento son incontrovertibles, no se pueden pelear, no generan instancia. Ojo, algo importante también como tip que quiero que ustedes tengan presente, y ahorita ya explicamos la mecánica, en teoría, en términos del propio Código Fiscal de la Federación, pero ya explicamos la mecánica. Vamos ahora a lo del día a día. Dentro de esto, de los acuerdos conclusivos, es importante que ustedes tengan claro que evidentemente no genera instancia, no es recurrible, pero ojo, sí genera precedentes. En la resolución determinativa la autoridad no va a ser en determinado... bueno, vamos a pensar, me voy a ir ahorita al desarrollo, pero vamos a pensar que el acuerdo conclusivo se puede resolver de varias formas. O no, la autoridad en determinado momento suscribe lisa y llanamente el acuerdo conclusivo, es decir, todos los hechos y omisiones sobre los que hicieron valer el acuerdo conclusivo, la autoridad los convalida y dice, ok, perfecto, y se suscribe el acuerdo conclusivo al 100%. Se puede suscribir un acuerdo conclusivo de manera parcial, es decir, no todos los hechos o omisiones sobre los que hiciste el planteamiento del acuerdo conclusivo los acepta la autoridad, y simplemente los que considera que sí desvirtuaste los deja fuera y se suscribe un acuerdo conclusivo ya eliminando esas partidas o esos hechos o omisiones, y obviamente quedando reservado su derecho de la autoridad para determinar los que no fueron parte del acuerdo. Tercero, la autoridad puede negarse al 100% a la suscripción de un acuerdo conclusivo en virtud de que considere que todos los hechos o omisiones por los que el contribuyente hizo valer la solicitud del acuerdo conclusivo, la autoridad no los adopta o no adopta ese acuerdo conclusivo porque considera que no se desvirtúa las observaciones y los hechos obviamente considerados por la autoridad. Y un cuarto, se puede dejar sin efectos el acuerdo conclusivo porque la autoridad advierta que previo a los hechos o omisiones que aparentemente está valorando la autoridad, se advierte un hecho delictivo. Que ojo, esto es por cuerda separada. Al final, aquí viene un debate muy claro, muy fuerte, entre que, bueno, si tú subsanas los aspectos de índole fiscal, de índole tributario, es decir, en cuanto al pago de contribuciones, extingues la acción penal o esto viene siendo la reparación de daño. Hay varios criterios ahí en los cuales la Procuraduría Fiscal de la Federación y en determinado momento la UIF tiene sus consideraciones que, bueno, tocaremos y me da la oportunidad, PAF, con posterioridad, hacerlos valer. Pero bueno, esas son las 4 formas en las que se va a resolver el acuerdo conclusivo. Pero hay algo importante. De todo lo que yo les comentaba, ¿se acuerdan que en un principio decíamos que la autoridad puede en determinado momento, o me va a ir diciendo, la va a obligar la PRODECON y la vamos a obligar nosotros, atendiendo al planteamiento que hagamos de los acuerdos conclusivos? Pues bueno, vamos a obligar a que la autoridad en determinado momento nos diga por qué, no es decir, nos funde y motive el por qué me está considerando esos hechos o omisiones, en base en qué. Entonces, lo que les ponía yo el ejemplo de los contratos, de la fecha cierta y demás, pues bueno, esos criterios normalmente
no los va a plasmar en la resolución determinante. Te rechazo por esto, por esto, por esto. No, lo va a decir a grosso modo. ¿Vale? Entonces, la autoridad no se puede, valga la expresión, desdecir, no se puede arrepentir, no se puede retraer de eso que manejó ante la PRODECON. Importante dentro de esto decimos que no genera instancia, sí, no genera instancia, pero también se reforma la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y dice que tratándose de acuerdos conclusivos, siempre y cuando se advierta que en este caso el accionante, es decir, el contribuyente que promueva juicio de nulidad, haga valer o ofrezca como pruebas la documentación y las acciones o todo el planteamiento llevado dentro del acuerdo conclusivo, la tramitación del acuerdo conclusivo, serán formalmente válidas. O bien, si al momento de solicitar el expediente administrativo hace referencia a esas pruebas, la autoridad definitivamente tendrá el tribunal la obligación de valorarlas y en su momento la autoridad también de exhibirlas a través del expediente administrativo. Si es que se solicita vía expediente administrativo, es formalmente válido hacerlo. Hay criterios en este caso por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por parte inclusive del Poder Judicial de la Federación, en los cuales se establece la valoración de las actuaciones en PRODECON relativa a los acuerdos conclusivos. Esto es muy importante. Si bien es cierto no genera una instancia, sí genera un vínculo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Recordarán, dentro de la sustanciación del procedimiento, ya de un juicio de nulidad y ponderación y valoración de pruebas, cuando ustedes en determinado momento no exhiben toda la documentación completa dentro de un proceso de fiscalización, la autoridad fiscalizadora, para llamarle SAT, llamarle Finanzas, quien sea, IMSS, quien sea, te van a emitir una liquidación, una determinación de crédito, que esta ya sería posterior inclusive al acuerdo conclusivo. Pero puedes tú optar por recurso de revocación o inconformidad, según sea el caso. Acuérdense que en materia de SAT, el recurso a revocación, inclusive en finanzas, pero por ejemplo, Seguro Social, Infonavit es un recurso en conformidad y pues bueno, tienen plazos totalmente diferentes inclusive al respecto, para que ustedes lo tengan claro, que son normalmente, pero por regla general son 30 días. Pero ¿qué pasa con esto? Si no presentamos pruebas, inclusive vamos a pensar en el recurso de revocación, no presentaron pruebas, que el recurso de revocación sería posterior al acuerdo conclusivo, no presentamos pruebas, no podemos ofrecerlas en el juicio de nulidad porque hay criterios jurisprudenciales que refieren que como no las exhibiste a la autoridad, si tú las exhibes en juicio, no le permitirás a la autoridad darles un valor probatorio correcto dentro de la determinante y en determinado momento poder resolver a favor, ¿vale? Y la autoridad fiscalizadora pues sería como que decirle, a ver, ahorita en el momento cámbiame la resolución, no se puede. Entonces ya hay jurisprudencia que dice que no se valorarán esas pruebas. Pero fíjense a lo que voy. Puede que ustedes digan, como el recurso de revocación es optativo, me voy directo a la nulidad. Y digas, pero no ofrecí pruebas y no las puedo ofrecer. Si tú todas estas pruebas o estos documentos los exhibiste en el procedimiento relativo a la solicitud de acuerdo conclusivo ante la PRODECON, ya la hiciste. No las exhibiste en facultad de comprobación, pero sí las exhibiste dentro de la sustanciación del acuerdo conclusivo. Es válido que lo ofrezcas, ofrece el expediente administrativo como consejo, o bien directamente acredita que solicitaste copias certificadas ante la propia PRODECON, exhibes tu acuse en conjunto con tu demanda y se tendrá por formalmente válida la prueba, ¿vale? Esto al amparo precisamente de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que te permite todo esto que estamos platicando. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro todo lo que es el desarrollo del acuerdo conclusivo y de cómo se va llevando esto. Ahora, les decía yo, se recordarán de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo, ¿para qué sirve una mesa de trabajo dentro de la substanciación de un acuerdo conclusivo? Resulta que a veces la autoridad dice, oye, no es un gasto estrictamente indispensable, entiéndase por un gasto estrictamente indispensable, es que sin ese gasto
tu operación o tu funcionamiento, la explotación de tu objeto social, de tu actividad preponderantemente económica, tratándose de persona moral o persona física respectivamente, puedes hacerla sin ese gasto, o sin ese bien adquirido, o sin ese servicio adquirido. Una mesa de trabajo nos sirve precisamente para tal vez en determinado momento poder acreditar y poder decir, oye autoridad, ¿sabes qué? Te informo que si es un gasto estrictamente indispensable, que si es algo que yo en determinado momento requiero para poder realizar mis actividades, mis funciones, y en determinado momento acreditar todo lo contrario, que sí es necesario, que sí es un gasto estrictamente indispensable para el funcionamiento. O muchas cosas, muchas veces la autoridad también te dice, oye, por ejemplo, en comercio exterior, ¿no? Ese producto no entra dentro de tal clasificación arancelaria. ¿Sabes qué? Hacemos una mesa de trabajo como tal y acreditamos precisamente que si me encuadro en esto o las especificaciones de mi producto, se hace una demostración, muchas situaciones en ese sentido que se pueden hacer valer en una mesa de trabajo. Entonces, tantos supuestos como se den, se puede soltar una mesa de trabajo para aclarar de una forma más clara, más contundente a la autoridad. ¿Por qué digo más clara y más contundente? Porque en una mesa de trabajo, si bien es cierto, en todo el desarrollo del acuerdo conclusivo es un acto tripartita en el cual funciona como un moderador la propia PRODECON, ¿vale? Pero también están, obviamente, el contribuyente y la autoridad, pero eso vía escrito, ¿vale? No hay un trato como tal frente a frente. En la mesa de trabajo sí se da ese, no careo, porque no es un careo, pero sí esa dinámica, esa facilidad, esa permisibilidad de estar dialogando directamente con la autoridad. Y algo importante, no estás dialogando con, perdón la expresión de lo que voy a decir, no estás platicando o no estás dialogando con el de ventanilla, ¿no? Por poner un ejemplo, con el checador, con el policía fuera del SAT, por poner un ejemplo, si quieren, superfluo, ¿no? Están platicando con alguien que tiene capacidad de decisión en el SAT, con alguien que en determinado momento lo que ustedes convenzan, lo que ustedes platiquen, lo que ustedes hagan valer y convenzan a la autoridad de que tal vez sí es deducible, de que es como ustedes están planteando la situación, de que cumple con las especificaciones, normas técnicas y demás, todo lo que ustedes requieren para hacerlo deducible, que si es un gasto estrictamente indispensable, que se ocupa para tal, que funciona, inclusive a veces es una demostración de funcionamiento de un producto, ¿vale? Para acreditar esa necesidad de contar con esos servicios, esos productos, es con una persona, repito, que tiene facultad de decisión. Entonces, una vez que ya tienen acotados de alguna forma todos los elementos o consideraciones de la autoridad, ese es el momento oportuno para que ustedes soliciten, si es necesario, siempre y cuando sea necesario. Porque también la PRODECON, déjenme decirles, les va a decir, oye, no es necesario para la naturaleza de tu acuerdo conclusivo, no es necesario la mesa de trabajo. Pero, si ustedes consideran que es necesario, pídanla, pero hasta este momento, como estamos planteando, ya que la autoridad ya dijo lo que tenía que decir, por decirlo de alguna forma, respecto del rechazo o el por qué fundamenta así sus hechos y omisiones en los que sustenta lo que va a ser prácticamente su liquidación posterior. Entonces, esa mesa de trabajo es algo bien importante, créanme que en la práctica me ha tocado ver muchas veces que la autoridad, una vez que estuvo presente en la mesa de trabajo, da el palomazo, da la luz verde a decir, ok, queda subsanada, queda desvirtuada ese hecho o omisión que yo te hice valer, de conformidad con esa mesa de trabajo. Esa es una herramienta muy fuerte que ustedes pueden hacer valer como un tip que su servidor les sugiere, independientemente también de lo que les comentaba, de ir sacando cuáles son los fundamentos, los argumentos de la autoridad para en determinado momento poder subsanar dichos hechos y omisiones. Entonces, es importante el acuerdo conclusivo a juicio del servidor, sí. Es trascendente, sí. Es útil, total y plenamente útil.
Entonces, habrá quien los juzgue, habrá quien juzgue la Prodecon, etc. Digo, sin entrar a polémica, pues bueno, sabemos que este gobierno como que no quiere la Prodecon, no quiere que exista y demás, pero es algo que siempre a juicio de servidor voy a defender la Prodecon, porque realmente sí se preocupa por el contribuyente, ha sacado muy buenos criterios, muy buenos, diríamos por ahí los fiscalistas, muy buenos espaldarazos al contribuyente o en pro y protección del contribuyente, muy buenos, muy buenos. Entonces hay que tener importante, inclusive una relevancia muy fuerte o una trascendencia muy fuerte que ha tenido la Prodecon dentro de esto, es precisamente el 69, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en cuestión de la substanciación de los famosos 5 días que tenía la autoridad para resolver, dentro de los 5 días que tenía el contribuyente para aportar documentos y desvirtuar el carácter de presunto, pues bueno, ya eso en determinado momento la recomendación y la acción de la Prodecon sirvió de mucho al grado que es el 69B, por análisis y criterios de la Prodecon y el respaldo que a muchos contribuyentes nos dio la Prodecon en cuanto al ataque y la legalidad de ese procedimiento 69B en relación a los presuntos y la garantía de la audiencia y la respuesta de la autoridad. Se reformó ese artículo y se reestructuró el procedimiento en cuestión de plazos y demás para la autoridad. Entonces, siempre apelaré y siempre seguiré apelando a las recomendaciones propias de la Prodecon, a la actuación de la Prodecon. Acudan. Algo importante que deben saber de los trámites, es gratuito para los contribuyentes. Ojo, eso en cuanto a la solicitud de acuerdos conclusivos. No confundamos esto con un procedimiento de queja, no confundamos eso con, en determinado momento, la representación legal que se les puede dar, la representación legal que da la Prodecon, que también es muy buena, pero se da a contribuyentes, obviamente, muy pequeñitos, con créditos fiscales muy pequeñitos, precisamente para contribuir a la economía de sus contribuyentes y garantizar ese derecho a la defensa adecuada, pero en cuestión de acuerdos conclusivos, el promoverlo no les cuesta un solo peso, señores. Eso que lo tengan totalmente claro. No les pesa. Y puedo decir que la Prodecon es un medio alternativo, sí, alternativo de solución de controversias fiscales, sí, pero que sí ayuda al contribuyente, que sí trata de alguna forma de, hasta donde más se pueda, porque recuerden que también no tiene facultades de coerción, pero hasta donde más se pueda apretar a las autoridades para que en determinado momento les doten de información o ponderen los hechos en los que se sustentan los acuerdos conclusivos por parte del contribuyente y su posible desvirtuamiento. Entonces es importante que ustedes tengan claro todo esto, que ustedes tengan siempre presente que esto lo pueden resolver, que esto lo pueden solucionar a través de la Prodecon, que pueden presentar su acuerdo conclusivo y sin problema. Ya de ahí en adelante pueden recurrir con nosotros al despacho, si me lo permite, obviamente, Orapaf y Casia Editores. Pues bueno, mis teléfonos 4652, 4577, 4752, 4578, mi celular mi celular es 55 46 2352 y mi página web www.basociados.com. Y el despacho Barrios Parrilla Asociados nos pueden ver en internet, en la página web, en Facebook. Y algo importante dentro de todo esto, tanto PAF como su servidor, estamos siempre para servirles. Pueden comunicarse inclusive a PAF y en verdad estamos coordinados. Ahí por cualquier cosa puedo, con posterior a esto, darles asesoría a través de PAF en cuestión de los acuerdos conclusivos. Resolver alguna duda que les haya surgido o que les surja en relación a esto, también podemos resolverlas. Podemos ayudarles. Quedo comprometido con PAF, siempre quedaré comprometido con PAF para todos ustedes en ese sentido. Y pues bueno, importante dentro de todo esto es, ya tienen los plazos, tienen las formas en las que lo pueden hacer, acudan. Ahora, importante decir yo también aquí, en materia de comercio exterior, pueden también hacer valer el acuerdo conclusivo. Evidentemente, previo a que exista la determinación de un crédito fiscal dentro de un procedimiento administrativo en materia aduanera, y en el cual obviamente pues va a versar sobre aspectos
propios de comercio exterior, ¿vale? En el cual es donde también muchas ocasiones podemos disponer mucho de la mesa de trabajo para precisamente desvirtuar los hechos de omisiones observados, ¿vale? Entonces, no tengan duda, es algo que pueden hacer, es una figura que prácticamente está a partir de 2014, es nueva por decirlo de alguna forma, no lleva muchos años, y pueden acudir, pueden recurrir a nosotros, y recuerden, esto no solo es para cuestión con SAT, va a ser también con cuestión con el IMSS, Infonavit, pueden hacerlo valer sin ningún problema. En aspectos de comercio exterior, obviamente con aduanas, también lo podemos hacer valer. Entonces, importante con todo esto, ya platicamos un poquito de acuerdos conclusivos, ya platicamos un poquito de pequeños tips, pequeños tópicos, pequeños bemoles que les van a servir mucho en la vida práctica, y sin ningún problema. Me comprometo ahorita frente a la editorial Casia y revista PAF, la hora PAF concretamente, que de requerir alguno de nuestros videoescuchas como tal, si requiere inclusive, digo, no es esto como formatos de papelería, porque no, pero si requieren un formato para un acuerdo conclusivo o algo, sin problemas se los podemos proporcionar, y escribamos a la revista PAP. Por favor, recuerden, la revista PAP sale cada quincena, cada 15 días, y pues consuman PAP, desayunen PAP, coman PAP, cenen PAP, empápense por favor de esto, porque en verdad, así como su servidor, hay un sinfín de expertos que quincena con quincena estamos colaborando en la revista con la intención de llevar a ustedes la mejor actualización en materia fiscal y contable para ustedes. Entonces, síganos, precisamente, no sé si producción me apoya, por favor, con la revista, por favor, está creo que en la parte de arriba, si me apoyan con la revista, de todos modos aquí me va a hacer favor producción de tenerla, la tenemos a la mano, de que tengamos la revista PAF para todos ustedes. Aquí atrás de mí han visto un sinfín de ejemplares de la revista PAF, pero ustedes pueden en determinado momento adquirir la revista PAF, y hay un artículo en este mes, en esta segunda quincena de agosto, que es la disminución de pagos provisionales, una alternativa frente al COVID, por su servidor Víctor Hugo Barrios Parrilla, y pueden verla en esta segunda quincena del mes de agosto. Gracias a PAP por creer en su servidor, gracias a PAP por la oportunidad de colaborar siempre con ustedes. Seguiré haciéndolo mientras Dios la vida me permita, y por favor, quincena con quincena, recuerden, esta revista es quincenal, no mensual, quincenal, y en verdad, ¿quieren estar actualizados? No hay mejor que PAF, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte es todo, me despido de ustedes, muchísimas gracias por seguirnos aquí en la hora PAF, y espero verlos pronto por aquí, ¿vale? Me estaré dando mis vueltas, gracias al maestro Joan Irving Valtierra, a toda la familia CAF, a todo el staff de Casia, editores, a todo el grupo editorial en general. Gracias por esta entrevista que se me concedió. Gracias por considerarme parte de ustedes. Por favor, ahí se las encargo a toda la gente que nos está viendo. Llévenla. Este ejemplar de la segunda quincena del mes de agosto. Nos vemos, esto es todo por hoy en esta hora PAF. Y recuerden su servidor, el doctor Víctor Hugo Barrios Parrilla, para servirles, asesorarles y acompañarles en todo lo que ustedes requieran en materia fiscal y administrativa. Y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias.